Eh, bueno, la idea era primero que nada darle las bienvenidas a todos y agradecerles por estar acá. Esta es la primera charla del congreso que pensamos para los ingresantes 2021, pero también extendimos la invitación a todos los años de la carrera porque, bueno, es un tema súper interesante. Y nada, pensamos esta charla también para que, bueno, conozcan un poco más la carrera y se interioricen con los temas y se puedan sacar todas las dudas que tengan también. Hola, yo soy Agos Carbonell, estudio la licenciatura y la tecnicatura en Higiene y Seguridad. Y bueno, les voy a presentar a quien va a estar dando la charla, Nico Bruera. Él es, bueno, egresado de la Escuela Superior de Sanidad, es licenciado en Higiene y Seguridad, técnico en saneamiento ambiental también. Bueno, y hoy en día es el encargado de Higiene y Seguridad en la empresa BAF Argentina Sociedad Anónima, con la planta acá en Santo Tomé. Y bueno, también trabaja como asesor en higiene y seguridad para varias empresas de la zona. Pero bueno, Nico, te dejo, te doy la palabra. Bueno. Cualquier duda que tengan o cualquier consulta que les vaya surgiendo a través de la charla la pueden ir dejando en el chat y las leemos al final. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Desde ya mi agradecimiento al Centro de Estudiantes, digamos, del MNR, para que nuevamente me convocaron para dar esta capacitación. Realmente para mí es un orgullo, me pone muy contento siempre estar ligado a la facultad, a los orígenes de uno, así que bueno, desde mi experiencia, como dijeron un poco las chicas, digamos, actualmente estoy trabajando como asesor para la empresa BAF Argentina Sociedad Anónima de forma permanente. Soy socio gerente de Ingenium, una consultora en higiene y seguridad, ingeniería y medio ambiente. Y bueno, trabajamos para varios clientes de la zona, tanto a nivel multinacional como a nivel nacional, para pymes también. Y bueno, la idea de hoy es presentarles, digamos, una capacitación bastante interesante desde qué es un peligro, qué es un riesgo y determinar un poco los elementos de protección personal básico que podemos llegar a tener ante riesgos que se nos presenten en el ámbito laboral. Lo importante de esto, y lo digo siempre en todas las capacitaciones que yo dicto y demás, que se sientan libres de preparar la pregunta que ustedes quieran. Pregunten lo que quieran, si lo puedo responder, lo respondo, y si no, le voy a dejar mi correo y se lo voy a mandar después. Pero ¿viste? Todos no sabemos, pero es importante, digamos, que nos aclaremos las dudas. Y me pone muy contento, digamos, de que haya esta iniciativa, porque cuando uno comenzó, yo comencé en el año 2006, estas cosas no estaban realmente, un ingresante por ahí se le daba cosas básicas, íbamos, agarrábamos un manual, había 3, 4 ingenieros que hacían seguridad y por ahí no nos daban un pantallazo de qué es la carrera, de qué es lo que voy a ver, y bueno, siéntanse libres de preguntarme lo que quieran, ya sea al finalizar la charla de hoy, o si me quieren mandar un WhatsApp, un Instagram, un mail, no hay ningún problema, estoy a disposición de los chicos que están comenzando la carrera y aquellos que están cursando ya también, porque sé que hay chicos de otros años, así que bienvenido a la capacitación y espero que les guste, tomen nota de todo lo que ustedes quieran consultarme y nos guardamos unos minutos al final de la capacitación para charlar del tema que ustedes crean conveniente. Yo lo único, apago mi cámara ahora para que no se corte tanto la red y le doy la presentación, digamos, de lo que vamos a charlar. Cualquier consulta, ustedes chicas me hacen saber si no se ve, si se corta o algo. Perfecto. Bien. Dale. ¿Están pudiendo ver todos ahí? Por las dudas. Chicas, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Sí, se ve bien. Bueno, un poco la capacitación del día de hoy va a ser basarse en elementos de protección personal, pero no vamos a ir directamente a usar el casco, usar el guante, usar un par de lentes, por qué usar eso, sino que vamos a arrancar un poco más de la raíz para entender un poco qué hacemos desde la parte de higiene y seguridad y qué es importante entender para que nosotros, digamos, realmente podamos enfocarnos en una correcta y adecuada selección de un elemento de protección personal. Por lo tanto, es muy importante que, no sé si ahí están pasando o no, pero me parece que hay un delay.
Ahí está. Vamos a arrancar por dos conceptos básicos en la parte de higiene y seguridad, que son, ¿qué es el peligro y a qué deriva un riesgo, digamos? Nosotros, estos son dos términos que van a ver muchísimo en la carrera y en lo que nosotros vamos a trabajar durante toda nuestra carrera laboral, digamos. El peligro es la fuente potencial que a mí como persona me puede llegar a generar un accidente, una lesión o una enfermedad profesional. Acuérdense que nosotros siempre en higiene y seguridad vamos a trabajar en prevenir accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Después más adelante van a ver qué es la diferencia entre uno y otro, pero lo que nosotros vamos a trabajar es, ¿qué es el peligro? Es la fuente que a mí me puede llegar a generar, digamos, un accidente en el lugar de trabajo. Es decir, ustedes ven ahí una imagen donde tienen una hornera eléctrica que está descubierta, que no tiene, como se dice en la jerga, el peinado correcto, todo lo que es la instalación eléctrica, y hay una exposición a una fuente de peligro. Esa hornera que está electrificada es una fuente de peligro que a mí me puede generar un accidente o un daño, digamos, a mi salud. Por lo tanto, si esa fuente está ahí, permanece, nadie se acerca, nadie la toca, sigue siendo una fuente de peligro que no está entrando en contacto con nada, por lo tanto no hay posibilidad de accidentarse. Ahora bien, ¿cuándo empezamos a hablar del término riesgo? Cuando nosotros tenemos la probabilidad de entrar en contacto con esa fuente de peligro que ustedes tienen, por ejemplo, en la imagen anterior. Ahí tienen una persona interviniendo en una instalación eléctrica, por lo tanto, la fuente de peligro está siempre presente. Y el riesgo va a depender de qué probabilidad tenemos nosotros de entrar en contacto con esa fuente de peligro. Es decir, si yo tengo esa fuente de peligro así, expuesta como está, sin tapas, con un peinado, como se dice, desprolijo, la probabilidad de entrar en contacto con eso es alto, porque no tengo ninguna señalización, no tengo ninguna tapa, no tengo ninguna contratapa, etc. En cambio, si nosotros, por lo tanto, ese riesgo sería alto riesgo eléctrico, llamémosle en este caso, donde la persona tiene gran posibilidad de entrar en contacto con esa fuente de peligro que me genera. Eso traspólenlo a lo que puede ser un engranaje, lo que puede ser una caída en altura, digamos, distintas fuentes de peligro podemos llegar a tener en el ámbito laboral. Como también puede ser una bacteria que esté en un animal, porque un concepto que quiero dejar a veces bien claro y que lo trabajamos muchísimo en la consultora con mi socio es, higiene y seguridad no es solamente construcción, higiene y seguridad no es solamente adentro de una fábrica. Higiene y seguridad hay un montón de actividades para hacer. Digamos, y por ahí una rama que está muy poco explotada, nosotros estamos trabajando bastante y no tengo problema en decirlo, por más de que diga, está diciendo un nicho de mercado que hay y demás, pero es el agro. El agro no lo está trabajando nadie y hay muchísima oportunidad de trabajar, digamos, el agro. Y, por ejemplo, una fuente de peligro puede ser un vacuno que esté contaminado con alguna enfermedad zoonótica. Entonces, si ese animal está enfermo y tiene una bacteria que se le puede transmitir a un veterinario cuando está haciendo un tacto, realmente puede ser una fuente de peligro. Pero también le decía el término de cuando hablamos de riesgo, cuando hablamos de probabilidad de entrar en contacto con esa fuente de peligro que ustedes tienen ahí. Si ustedes imagínense ese tablero eléctrico que están los cables desordenados y demás, tendría colocado un contrafrente, tendría colocado una tapa, tendría colocada esa tapa una cerradura. Si esa cerradura tendría un cartel que dice, atención, peligro eléctrico. ¿El riesgo ahí cómo sería? ¿Alto o bajo? Como tiene todas esas barreras en el medio, la probabilidad de entrar en contacto con esa fuente de peligro es muy baja. Por lo tanto, ese riesgo está controlado, le decimos, y la probabilidad de riesgo está, pero baja. Porque nosotros nunca vamos a eliminar la fuente de peligro en este tablero. Caso contrario es cuando nosotros trabajamos, digamos, a veces, le voy a contar un ejemplo que trabajamos en una metalúrgica que nosotros asesoramos, había una pintura que ellos trabajaban, con la que pintaban, digamos, cierto producto que era a base de plomo. Por lo tanto, las personas que estaban en la cabina de pintura se estaban exponiendo, digamos, al peligro plomo, lo cual puede desencadenar una enfermedad, digamos, pulmonar para la persona. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un análisis con la gente de calidad, con la gente, digamos, con General Electric, que son los que le compran, digamos, el producto en Estados Unidos a esta empresa, y hicimos un análisis de decir, ¿podemos salir de la pintura a base de plomo y acercarnos a una pintura a base de agua?
con esa finalidad podemos eliminar un peligro muy importante para las personas que están pintando. Lo vieron positivo, hicimos unas primeras pruebas, salió muy bien, y en ese momento, cuando se hizo el traspaso de pintura a base de plomo a pintura a base de agua, automáticamente se eliminó el peligro. En esa situación se eliminó, no se controló, sino que se eliminó. Siempre vamos a tratar de ir buscando, digamos, situaciones de eliminar. Pero acordémonos siempre como concepto básico de que un peligro es la fuente que a mí me puede llegar a generar un accidente o una enfermedad profesional. Y el riesgo es qué probabilidad tengo yo de entrar en contacto con ese peligro. Ahora bien, avanzando un poco, hay una teoría, si ustedes ven acá arriba, a la margen derecha, dice peligro y al final de todo está el daño. Digamos, comúnmente una teoría que se usa mucho en seguridad, que es la teoría del queso suizo, es ¿por qué llegamos al daño si tenemos distintas barreras en el medio? Tenemos gente que se capacita, tenemos gente que nos hace análisis de riesgo, tenemos gente que nos da elementos de protección personal, tenemos capacitaciones, tenemos procedimientos, tenemos controles de los ministerios de trabajo, pero ¿por qué ese peligro termina en un daño en las personas? ¿Qué es lo que está pasando? Comúnmente, lo que se llama teoría del queso suizo es que las barreras que tenemos en el medio, las que nosotros vamos colocando para que ese riesgo empiece a disminuir, ese peligro, perdón, empiece a disminuir, pasa que muchas veces se agujerean. Un poco por eso viene la teoría del queso suizo, que es el queso con agujeros, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos fallo en las supervisiones, técnicas inapropiadas para generar, digamos, medidas preventivas, formación o capacitaciones inadecuadas, digamos, a veces pensamos que dándole 1 hora, 40 temas, la persona va a entrar en consideración de los peligros a los que se va a exponer. A veces consideramos que una vez que bajamos el concepto ya todos lo aprendieron. Realmente a mí la experiencia que me va dando el trabajo es que hay gente que lo entiende rapidísimo, hay gente que le cuesta una semana a veces entender y hay gente que tiene que capacitarlo 3 veces para que logre entender. No todos somos iguales. No todas las personas, eso nos tiene que quedar bien en claro de que en 1 hora van a aprender todo a usar un casco, o en 1 hora van a aprender todo a usar un elemento de protección personal. ¿Por qué? Porque hay gente que procesa rápido la información y le ingresa y lo lleva rápido a una experiencia práctica, y hay gente que es más pensante, lo analiza, y entonces nosotros tenemos que estar preparados que en el mundo laboral nos vamos a encontrar con todas esas personas. Y hay gente que le cuesta más entender el concepto y tenemos que reforzárselo 2 o 3 veces, como le explicaba recién. Pero el principal fallo que se está dando hoy en la industria y a nivel laboral de por qué llegamos al accidente si tenemos fuente de peligro controlado es por la falta, como dice usted, ven ahí a la derecha, comunicación deficiente. Hoy no nos estamos comunicando en el ámbito laboral. Nos falta muchísimo para poder lograr la comunicación. ¿Qué quiero decir con eso? Muchas veces un supervisor dice, yo ya le dije a todos que usen el casco. Pero a veces no es solamente decir, comunicar no es solamente hablar a veces, es ser yo también el ejemplo de usarlo. Comunicar no es solamente lo bajo, lo digo una vez y nada más, refrescar el concepto, felicitar al que lo hace bien, trabajar con la persona que le cuesta. Entonces, todas esas fallas en estas capas que se dan, por ejemplo, como le decía, técnica inapropiada, errores humanos, comúnmente se dice en forma teórica que nosotros los humanos somos los generadores del 80%, digamos, los actos inseguros, que le llamamos los que generan las personas, son el 80% de la causa de los accidentes. Cuando uno llega a veces a la causa raíz que se llama de los accidentes, o de las enfermedades profesionales, decimos, acá la persona se equivocó en esto, la persona se equivocó en ello. Pero muchas veces esas equivocaciones humanas o esos actos de errores humanos se dan porque realmente no hay una formación o un mensaje claro de lo que la persona tiene que hacer. Entonces, siempre es importante que cuando nosotros definimos un peligro y queremos prevenir un daño al final del camino, como dice esta teoría, tenemos que trabajar muy, muy sistemáticamente todas las capas que hay en el medio, desde el desarrollo de un procedimiento hasta cómo comunicar a las personas lo que tiene que hacer para que ese peligro sea de mínima exposición posible. Ahora bien, ¿cómo controlamos nosotros los riesgos? Comúnmente nosotros podemos controlar los riesgos de varias maneras. Aquí ustedes van a ver que la raíz del peligro se puede dar en el receptor, en la persona que lo recibe, en el medio de trabajo o en la fuente generadora de peligro.
Comúnmente los controles que nosotros tenemos de arriba hacia abajo, arriba están los más eficientes, los que comúnmente se trabajan sobre la fuente generadora de peligro. Tenemos eliminación del peligro. Eso es lo más eficaz posible. Como decía recién, el ejemplo de la pintura. Teníamos una pintura a base de plomo, la cambiamos o la redirigimos a una pintura a base de agua. Por lo tanto, el plomo salió, el peligro salió. Segundo, puede ser sustitución, digamos, de algún elemento que nosotros estemos trabajando para poder, digamos, evitar ese riesgo. Y pongo un ejemplo claro. Si yo tengo una persona que tiene que limpiar un vidrio que mide 8 metros de alto y lo tiene que hacer sobre una escalera para poder limpiar, para dejarlos prolijos, los vidrios de una vidriera, etc. Si yo le sustituyo esa escalera por un extensible, la persona no va a tener que hacer más, digamos, de un riesgo de caída en altura, no va a estar más expuesto a ese peligro de caída en altura, el riesgo va a disminuir porque lo elimino también, porque sustituí una herramienta de trabajo. Después tenemos lo que son controles de ingeniería que se trabaja sobre la fuente. Ejemplo, sensores de seguridad que se colocan, protecciones de seguridad que se colocan de manera ingenieril para evitar de que un riesgo o un peligro entre en contacto con una persona. Ejemplo, en un motor que tiene un sistema de engranaje, un sistema de polea, que hay mucha posibilidad de riesgo de atrapamiento, porque si la persona mete una mano ahí, puede recibir una amputación. Si yo le coloco una protección, diseño una protección, hago un control de ingeniería. Muchas veces lo que se hace hoy en día, o lo que la mayoría de las plantas tienen, que tienen protecciones colocadas con bulonería. Un sistema más avanzado es colocar la protección con bulonería y un sensor de seguridad. Que si la persona quiso sacar la máquina, sacar la protección con la máquina funcionando, como tiene un sensor de seguridad, el equipo se va a apagar. Entonces eso es una fuente que está controlada de peligro y son medidas de ingeniería. Otro sistema también que ya pasa a ser más complicado, que es un poquito menos efectivo, pero pueden ser señalizaciones, advertencias, controles administrativos de rotación del personal. Ejemplo, si yo tengo una persona que tiene exposición a manejo manual de carga, está en un puesto que realmente está al límite de trabajo, lo legal, lo que yo puedo hacer para evitar, digamos, de que esa persona se me lesione, se llaman control administrativo y genera una rotación de personas en ese puesto de trabajo. En vez de hacerla trabajar 8 horas, capaz trabaja 4 en un puesto y 4 horas en otro puesto. Y eso hace de que no se me termine exigiendo o sobreexigiendo a la persona o estar al límite, digamos, de una enfermedad, digamos, profesional derivada por el manejo manual de carga. Y como último método para controlar un peligro, lo que vamos, o un riesgo, es elemento de protección personal. Fíjense en que el elemento de protección personal es lo último que se piensa cuando se hace un análisis de seguridad. Cuando yo evalúo un puesto de trabajo, lo último que hago es colocar un elemento de protección personal en una persona. ¿Por qué motivo es lo último que coloco? Porque realmente, primero, si hay algún chico que está trabajando ya, digamos, no es lindo andar 8 horas con un casco de seguridad, con un par de guantes, con un protector auditivo. Aproximadamente estamos hablando de que un casco pesa 400 gramos, 300, 400 gramos, si mal no recuerdo. Después lo vamos a ver más adelante en la presentación. Pero imagínense en eso derivado en 8 horas de trabajo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver si con eliminación, sustitución, control de ingeniería o con alguna señalización o control administrativo puedo eliminar o disminuir ese riesgo. Si no puedo, ahí coloco un elemento de protección personal. Pero ¿por qué dice que lo que está abajo es lo menos efectivo? ¿Es lo menos efectivo? ¿Por qué? Porque el elemento de protección personal, ¿de qué depende? Depende de la conducta humana. Nosotros podemos elegir usar o no usar un elemento de protección personal. En cambio, la persona, cuando hablamos en eliminación, yendo al ejemplo que les mostré hoy les comenté hoy, perdón, de esa pintura que era a base de plomo, la sustituimos por una pintura a base de agua, automáticamente la persona no tiene otra opción. Sí o sí tiene que pintar con pintura a base de agua. Ya no existe más en esa empresa pintura a base de plomo. Entonces no depende de la conducta eso. Por eso es siempre muy importante cuando atacamos la fuente, digamos, trabajar con los métodos de eliminación, sustitución, control de ingeniería,
porque hace de que no dependa de la conducta de la persona. Bien, avanzando un poco, ahora bien, vamos con un concepto de análisis de riesgo antes de entrar en lo que es elemento de protección personal. Por ahí quise hacer esta introducción porque me parece que es muy importante para los chicos que están cursando la carrera y aquellos que están iniciando en la carrera, porque es muy importante entender a veces nacer desde la raíz del problema, desde el peligro, pasar por el riesgo, controlarlo y hacer un análisis de riesgo. El análisis de riesgo, que comúnmente tiene 4 etapas muy importantes, es la base de nuestro trabajo en el campo. Identificar los riesgos y los peligros a que el personal está expuesto es la fase principal. Principalmente, ¿cómo yo puedo identificar? Preguntando qué hace la gente. Consultar qué hace la gente. ¿Qué haces todos los días vos como operario en la construcción? ¿Qué haces vos todos los días como operario en la minería? ¿Qué haces vos todos los días como operario en la curtiembre? Digamos, explícame, decime cuáles son tus tareas. Cuando yo tengo un detalle de las tareas, empiezo a hacer una evaluación etapa por etapa de esas actividades. De lo que me va contando un operario en la construcción, de lo que me va contando una persona en el campo, de lo que me va contando un muchacho en una cerealera. Entonces, una vez que yo puedo identificar, y para eso es importante que nosotros tengamos un listado de posibles peligros y posibles riesgos a los que esos trabajadores, eso con el correr del tiempo ustedes lo van a ir armando durante la carrera, teniendo su listado de peligros, su listado de riesgos. Una vez que yo tengo esa identificación hecha, paso a una evaluación. Tal vez tengo 2 riesgos de atrapamiento dentro de las actividades que la persona ejecuta, pero hay uno que es más riesgoso que el otro, porque uno lo ejecutan o se exponen una vez por día y el otro lo hacen una vez por hora. Por eso siempre es importante evaluar. ¿Para qué me va a servir a mí evaluar? Para saber a dónde voy a meter primero los controles, a dónde voy a gastar la plata si tengo que hacer una inversión en una modificación. A lo que más está expuesto y que me puede llegar a generar un accidente de mayor gravedad, le voy a colocar, digamos, todas las medidas preventivas. O tal vez hay algo que es muy esporádico, a lo que se exponen, por lo tanto, tal vez con una señalización en el mientras tanto lo puedo resolver, o con una buena capacitación o con un monitoreo ahí en el lugar lo puedo contener. Pero si las personas se exponen a un peligro con una frecuencia muy alta y la gravedad del accidente que se puede generar o la enfermedad es muy alta, y ahí donde yo realmente tengo que enfocarme para solucionar, tengo que enfocar mi plan de entrenamiento para esas actividades, con la finalidad de que las personas no se me accidenten. Después de eso, voy a tener una etapa de control, controlar de que todo lo que yo esté implementando se esté cumpliendo y se esté ejecutando como lo dijimos. Ejemplo, que el personal use los elementos de protección personal. Ejemplo, que las guardas de seguridad estén colocadas. Que el plan de capacitación se vaya cumpliendo. Que la gente tenga eficacia de ese plan de capacitación. Y ahí dejo un tip para todos los que dan capacitaciones. Es muy fácil capacitar a una persona hoy de 11 a 12 y a las 12 tomarle una evaluación. Y esa es mi medida de eficacia. ¿Por qué? Porque el tipo durante una hora te escuchó y automáticamente se acuerda de todo lo que dijiste. Lo importante y lo interesante es ver una semana, con una semana después, es importante, digamos, tomar esa evaluación, digamos, de eficacia, porque ahí realmente me va a decir a mí si pasada una semana la persona realmente se acuerda de los conceptos que charlamos o no. A veces la evaluación de eficacia tiene que tomarse una semana, 2 semanas, un mes después. Mientras más me alejo, mucho mejor. Porque eso me da a mí como una evaluación de que realmente mi eficacia o mi capacitación fue eficaz en el personal que yo estuve entrenando. Y por último, digamos, hacer un monitoreo, digamos, de todo el riesgo y el sistema de gestión que yo tengo aplicado, desde la identificación, la evaluación, el control de ese riesgo y hacer un monitoreo constante, digamos, de cómo va mi sistema de gestión con respecto a esa mejora que colocamos en la línea y a su vez pensar en una mejora continua de que tal vez hoy decidimos colocarle un elemento de protección personal para que la persona, digamos, no se exponga a ruido. El primer año vamos a trabajar con protector auditivo, pero tal vez con la mejora continua podemos estudiar de que el año que viene vamos a hacer una inversión para eliminar la fuente de ruido. Hoy no lo podemos lograr porque no tenemos budget, porque no tenemos presupuesto, porque no tenemos un proyecto ejecutado para eso, pero sí pensar de que
En el presupuesto del año que viene, si tengo que hablar con las empresas o algo por el estilo, me gustaría enfocar en eliminar ese riesgo. Entonces, eso es lo que se denomina el circuito de mejora continua en un análisis de riesgo. Pero de acá, del análisis de riesgo, es donde sale toda nuestra gestión. Nosotros vamos a ver los riesgos que tenemos, qué elementos de seguridad vamos a tener que tener, qué capacitaciones, qué monitoreo ambientales vamos a tener que hacer, si vamos a medir ruido, si vamos a medir puesta a tierra, si vamos a medir contaminantes químicos, si vamos a medir humo de soldadura. Todo sale, digamos, del análisis de riesgo. Por eso yo a veces digo que hay gente que ejecuta un análisis de riesgo rápido, lo cumple, pum, ahí ya está hecho. No. Para mí esto es lo más importante de toda gestión, el análisis de riesgo, porque de acá surgen muchas actividades para que nosotros después podamos trabajar en el día a día de nuestra profesión. Ahora bien, continuando. ¿Qué es un elemento de protección personal? ¿Por qué se le dice EPP comúnmente? Se lo denomina, según la norma OSHA, digamos una norma americana, que es toda vestimenta o accesorio que está destinado para crear una barrera entre la persona, digamos, y el peligro al que se están exponiendo. Que ese peligro puede ser físico, químico, biológico, y principalmente que esté presente en el lugar de trabajo. Voy a contar una anécdota, digamos, que me pasó realmente y me gusta compartirle. Ahí puse dos términos, porque nosotros lo podemos denominar como elemento de protección personal o como elemento de protección individual. Así lo van a ver en muchísimos lugares, digamos, en muchísima bibliografía. Yo tenía, desde que salí de la facultad, tenía el Maiser creado de que EPP, elemento de protección personal. Resulta que ingreso a trabajar a una planta, tuvimos un par de años y todo era EPP. Llega una chica como jefa de calidad en una planta y empezó, no, porque el EPI, que EPI tiene que usar, que EPI, y sinceramente yo me daba vergüenza preguntarlo a qué, estábamos en una reunión, me daba vergüenza preguntarle a qué te referís con EPI, porque realmente era tan mi información que yo tenía de cuadrado realmente en ese sentido de decir elemento de protección personal, y después me acerco, posterior a la reunión, le digo, perdona mi ignorancia, no te quise cortar, digamos, ahí, pero ¿a qué haces referencia vos con EPI? Y en otra planta de donde ella venía, una planta, digamos, europea, ya tenían el concepto de elemento de protección individual. Fíjense que a veces un simple término de cómo se dice en un lado, cómo se dice otro, pero para que ustedes lo conozcan, ustedes lo pueden llegar a conocer como elemento de protección personal o elemento de protección individual. Y yo tenía aproximadamente rodado en el ámbito laboral y ya venía como con 8 años de trabajo, digamos, en la espalda, y realmente ese día nunca me voy a olvidar porque el término EPI lo aprendí ahí, y hoy en la planta donde yo asesoro, digamos, que es de origen alemán, ellos hablan de EPI, es elemento de protección individual. Así que bueno, lo comento, pero acuérdense en que siempre el elemento de protección personal o el elemento de protección individual va a ser una barrera entre mi cuerpo, digamos, y ese peligro al que las personas están expuestos. Por lo tanto, si yo tendría esta definición acá, un elemento de protección personal, elimina un riesgo, aísla un riesgo, me aleja al riesgo del trabajador o atenúa, digamos, el riesgo. ¿Qué hace un elemento de protección personal propiamente dicho? Y realmente nunca un elemento de protección personal va a eliminar o aislar un riesgo. Siempre lo que va a hacer un elemento de protección personal es atenuar de que se generen lesiones en mi cuerpo. Va a trabajar, digamos, como barrera entre el peligro y mi cuerpo. En el medio del peligro y mi cuerpo yo voy a tener un elemento de protección personal. Ejemplo, si yo estoy en una sala con 90 decibeles, 94 decibeles, que comúnmente lo puede llegar a generar una moladora de 115, que son las más chiquitas, aproximadamente ya andan en los 90 decibeles sin cortar nada. Vos la prendés, ya andan en 90 decibeles aproximadamente. Entonces, si yo tengo esa moladora cortando una chapa, se me puede ir a 97, 98 decibeles, y yo me pongo un protector auditivo. ¿Qué hago? ¿Elimino el riesgo? No, el riesgo sigue estando, el ruido va a seguir estando. Esa fuente de peligro, ruido y, digamos, el riesgo de disminución auditiva va a seguir estando. Lo que yo hago con el elemento de protección personal es atenuar lo que ingresa a mi organismo. Digamos, va a entrar un ruido
mucho más filtrado que mi organismo lo va a poder tolerar según la selección del elemento de protección personal que tenga. Recuérdense que siempre un elemento de protección personal, ahora lo vamos a ver, va a tener que determinarse según la exposición que esa persona tenga. Pero siempre un elemento de protección personal lo que va a hacer es atenuar un riesgo, ya sea en este caso o en este ejemplo que vimos del protector auditivo, como puede ser un guante, como puede ser un protector respiratorio, como puede ser un arnés de seguridad. Ahora bien, ¿qué nos indica nuestra legislación? Un poco para que ustedes sepan, nosotros tenemos, y el que no la conoce, perdón, el que no la conoce 100%, nosotros tenemos una ley de higiene y seguridad que es la 19.587, que es del año 72. Esa ley, para que cualquier ley en Argentina tenga vigencia, digamos, y pueda entrar a regir, necesita sí o sí un decreto reglamentario. El decreto reglamentario 351 del año 79 regulariza todo lo que son los puntos de la ley de higiene y seguridad y le da el marco técnico, digamos, que la ley busca. La ley tiene aproximadamente, no lo recuerdo bien ahora, no quiero mentirle, pero no son muchos artículos. Me sale 10, 12 artículos, pero capaz que hay algo más. No lo quiero mentir en este momento. Pero fíjense en que el artículo 7 de la ley, que son muy poquitos, ya dice, las reglamentaciones de las condiciones de seguridad en el trabajo deberán considerar primordialmente los elementos de protección personal. Todo empleador, fíjense en el artículo 8, debe adoptar y poner en práctica medidas de suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal. Y fíjense también que el artículo 10 a los trabajadores le da una obligación. El trabajador estará obligado a cumplir con las normas de higiene y seguridad y con las recomendaciones que se le formulen en el uso, conservación y cuidado del equipo de protección personal, porque ahí está donde nosotros en la diaria, la gente que está en la diaria, que está trabajando, digamos, reniega mucho, digamos, o trabaja mucho con ese tema, ya me demoré para no usar el término renegar, pero con el mal uso, el mal cuidado, la exigencia de dame un elemento de protección personal, pero es tu obligación cuidarlo también. Y en todos esos decretos que ustedes tienen ahí listados y resoluciones, son referidos a temas, digamos, de elementos de protección personal. El decreto 351 es el que le da el marco técnico a toda la industria manufacturera. El decreto 911 es el decreto que le da toda la parte técnica a la construcción. El decreto 617 del 97 es el decreto que da todo el marco técnico, digamos, a la actividad del agro. El 249 a la actividad minera. La resolución 311, la que le da la actividad por cable, a las personas que trabajan en actividad por cable. Y la resolución 299 es una resolución asociada a EPP, digamos que es la resolución que me dice a mí cómo tiene que ser un elemento de protección personal, certificado y demás, y que a su vez me da un formato de cómo registrar ese elemento de protección personal de manera universal. Antes las empresas podían elegir el formato que ellos quieren para poder, digamos, registrar un elemento de protección personal. Hoy existe esa resolución, la 299, digamos, del año 2011, y obliga a que todas las empresas utilicen ese formato. Ahí en ese formato, después ya lo vamos a ver más adelante, se dice qué elemento de protección, qué puesto desarrolla la persona en la empresa y qué elementos tiene que tener, digamos, para ese puesto. ¿Eso qué hace? Que el día de mañana, cuando vos tenés un accidente y le tenés que demostrar al Ministerio de Trabajo o al juez si hay un accidente que pasa a mayor y hay un juicio o algo, decir, la persona era operario de máquina y para usar operario de máquina tenía que usar A, B y C elementos de protección personal. Bueno, figuran en el registro firmado por él de que recibió el elemento de protección personal A, B y C. Eso es un poco lo que busca la legislación. La legislación en higiene y seguridad con respecto al elemento de protección personal le da obligaciones a los empleadores por ser los dueños, digamos, del proceso y también le da obligaciones a nosotros los trabajadores en lo que es uso, conservación y cuidado del elemento de protección personal. Ahora bien, es muy importante, yo lo dejo acá, de que todos estos temas legales lo tengamos en una matriz de requisitos legales. Que las empresas, que los asesores, nosotros, que los técnicos que nosotros tenemos en la línea, muchas veces trabajando, una vez, como el caso mío, a veces tenemos una empresa, estamos trabajando en una empresa, nosotros hacemos visitas semanales, comúnmente quincenales,
digamos, con la finalidad de ir a ver o monitorear cómo va todo el ejercicio de las personas, y tenemos un técnico trabajando tal vez en alguna empresa. Entonces, la idea fundamental es que entre todo el equipo llevemos adelante, comúnmente siempre buscamos esa manera de que la parte legal de una empresa esté siempre cubierta. Y para eso es fundamental, digamos, tener una matriz de requisitos legales. Según la actividad en la que está enmarcada la actividad de la empresa, todos los ítems legales que tienen que cumplir, desde municipales, provinciales, comunales, a nivel nacional, esté todo marcado ahí. Entonces, de esa manera, a mí me lleva un monitoreo año a año, digamos, de que estamos cumpliendo acá, estamos cumpliendo allá, ya tenemos la evidencia para presentar esto, tenemos... Ante cualquier duda o ante cualquier inconveniente que la empresa tenga desde el punto de vista legal, nosotros lo tenemos monitoreado y sabemos si está cumplimentando o no. Y podemos hacer un informe de decir, tenés incumplimiento acá, acá y acá. ¿Por qué? Porque no cumplí esto, esto y esto. Nosotros lo generamos, lo informamos al empleador como asesores de seguridad. Nosotros somos responsables, pero somos asesores de un lado y del otro. Siempre lo más difícil de nosotros es caminar por el medio, porque a veces nos paga un lado y tenemos que hacer cumplir al otro. Entonces, es muy difícil esa cintura, se va logrando y se va puliendo cada vez más con los años, donde tenemos que estar en el medio, asesorando al empleador, asesorando a los empleados, exigiéndole al empleador, exigiéndole a los empleados. Ahora bien, pasando un poco vamos a hablar un poco rápido de qué elementos de protección personal podemos llegar a tener. Digamos, puse algunos, hay mucha cantidad de elementos de protección, pero vamos a hablar un poco de qué hay para ojo y cara, qué hay para cabeza, qué hay para pies y piernas, para manos y brazos, para el sistema respiratorio, para oído y para protección de caída de personas. Qué importante y qué debemos saber nosotros de que todo elemento de protección personal que nosotros utilicemos o compremos o asesoremos tenga el certificado del sello S. El sello S lo que me garantiza a mí es que hay un organismo, ya sea la UL Argentina SRL o el Instituto Nacional IRAM, que es de normalización y certificación, avalan de que la calidad de ese elemento de protección personal está certificada, está correcta para ser comercializado en el país. Todo elemento de elemento de protección personal que nosotros tengamos tiene que tener estos sellos de calidad. En el mercado, si buscas un casco, tenés cascos que valen $1 con el sello de calidad, como podés tener uno que valga 50 centavos sin el sello de calidad. Capaz que los plásticos son iguales, pero nosotros por legislación tenemos que entregar un elemento que esté certificado con este sello. Es muy importante que nosotros entreguemos elementos certificados con este sello. Ahora bien, ¿qué elementos tenemos nosotros hoy en el mercado certificado? La resolución, digamos, 896 del año 99, ahí te da un listado de todos los elementos que hoy hay en el país para comercializar certificado. Ya sea, te da modelo, marca, digamos, año y lote de certificación de cada producto, donde nos dice que ese producto puede ser comercializado en el país. Para eso, hoy tenemos, ¿qué tenemos? Comúnmente tenemos protección ocular, arneses de seguridad, guante o protección de extremidades superiores, protección de cabeza, protección auditivo, protección de extremidades inferiores como ser pie y pierna. Digamos, todo fabricante o importador de elementos de protección personal en el país, para que esté certificado, tiene que pasar por estos organismos, ya sea por UL o por IRAM, y certificar ese elemento de protección personal. Porque puede ser que, por ejemplo, se usa mucho en lo que es respiración autónoma, digamos, un equipo de respiración autónoma que no se fabrica mucho en el país. Entonces tiene que venir importado tal vez de Europa o de Estados Unidos, que, por ejemplo, hay marcas, digamos, muy reconocidas a nivel mundial que vienen de Estados Unidos en lo que es protección respiratoria. Entonces, lo que hace el importador de ese producto logra y certifica este sello, digamos, de calidad bajo la resolución 896 del año 99. Ahora bien, continuando un poco, es muy importante, digamos, que nosotros podamos definir qué categoría de EPIs o de elementos de protección personal podemos llegar a tener. Comúnmente se dividen en 3 categorías los elementos de protección personal.
Los de categoría 1, que son para proteger riesgos leves o graduales, por ejemplo, un guante de nitrilo, por ejemplo, ese ejemplo ustedes lo pueden ver en personal que utilizan laboratorio, en personal que se usa para despachar nafta en las estaciones de servicio. Digamos, son elementos de protección personal que protegen riesgos leves y muy casuales. Y por otro lado, tenemos la segunda categoría, que ya son los categoría 2, ya son elementos de protección personal que protegen riesgos moderados. Digamos, ahí tenemos cabeza, protector auditivo, pie, la mayoría de ropa que viene certificada, ¿no? Recuerden que por ahí existen ciertos puestos de trabajo que requieren de que la ropa sea certificada, ya sea para temperatura o para ropa para prevenir un arco eléctrico en personal que trabaja con tensión. Entonces, ese tipo de riesgo, por ejemplo, que se me caiga algo en la cabeza, un ruido, una protección auditiva que a mí me va a prevenir una enfermedad, digamos, profesional como la hipoacusia, todos esos elementos están dentro de la categoría 2. Y en la categoría 3, ustedes ya van a ver que son elementos de protección personal que realmente son de riesgos mortales o que dañan con el tiempo, digamos, o generan, digamos, una enfermedad irreversible en las personas. Esto, digamos, la característica es, entonces, categoría 1, riesgos leves, categoría 2 ya son riesgos moderados y categoría 3 ya son riesgos mortales. ¿Para qué sirve esto? Para que el organismo certificador haga ciertos estudios o ciertos análisis de calidad en cada elemento de protección personal. Todo esto ya está tabulado, digamos, dentro de las resoluciones pertinentes. Algo que es muy importante también, lo que son avisos y letreros, digamos, en el término o en el ámbito de la higiene y seguridad. Todo lo que ustedes vean en el ámbito de la higiene y seguridad en color azul va a ser siempre obligatorio. Obligatorio de lavarte las manos, obligatorio de usar una cofia, como ustedes ven ahí, obligatorio de entrar con un protector auditivo a esta sala. Todo lo que vean en amarillo en el ámbito laboral va a ser siempre precaución, que es muy similar a la vía pública. Y en rojo van a ver todo lo que está prohibido. Prohibido fumar, prohibido, digamos, ingresar, como dice ahí, persona ajena a la empresa. Como también van a ver señalizado en rojo todo lo que sean elementos, digamos, para protección contra incendio, ya sea nichos hidrantes, ya sea matafuego o extintores portátiles, digamos, ya sea que tengan alguna red de incendio también en la planta, algún sistema de sprinkler, digamos, todo eso lo van a ver siempre de color rojo, igual que lo prohibido. No es que está prohibido usar el matafuego, pero lo hago la aclaración porque van a ver siempre las señalizaciones de prohibido en rojo y de lo que es protección contra incendio. Y todo lo que son informativas, primer auxilio, botiquín de emergencia, duchas de emergencia, salidas de emergencia, todo eso lo van a ver siempre en color verde. ¿Por qué digo que es muy importante los avisos y letreros? Porque es importantísimo que la gente tenga un aviso antes de ingresar al lugar de trabajo. Puede ser antes de ingresar a un puesto, como ustedes ven ahí en la foto que tiene la de izquierda y abajo a la derecha, digamos, antes de entrar a esa sala es obligatorio tener un elemento de protección personal. Antes de ingresar al laboratorio, como ven ahí, tienen que usar las gafas, el camisolín, zapatos de seguridad y cubre calzado. Si yo no tengo la posibilidad de hacerlo en el sector, fíjense en que también yo lo puedo colocar sobre una máquina. Eso es una sierra para cortar metal y lo que tienen obligación ahí de usar las personas es gafas de seguridad, porque saltan viruta, y protector auditivo. Puede estar en el lugar de trabajo, digamos, sobre la máquina, o puede estar al ingresar, digamos, a ese sector. Es muy importante que nosotros le marquemos la obligatoriedad. ¿De dónde va a salir este análisis? De lo que hablamos al principio, del análisis de riesgo del puesto de trabajo. Yo sé que ahí adentro de ese laboratorio hay riesgo o manipulan productos que si entra en contacto con la vista puede generar una irritación. Entonces, directamente ingresan al laboratorio, por eso está en la puerta, que ingresen, digamos, directamente con un lente de seguridad. Lo mismo abajo, la persona que está, eso es una embolsadora de leche en polvo, atrás hay un sector que se llama envasado de leche en polvo, automáticamente ahí siempre de forma permanente hay niveles de ruido que sobrepasan los obligatorios por ley. Entonces, las personas tienen de forma obligatoria que usar un elemento de protección personal para protegerse
de una enfermedad, digamos, profesional como la hipoacusia. Ahora bien, ¿qué elementos nosotros podemos llegar a tener para lo que son protección de ojos y cara? Fíjense en que ahí tenemos riesgo de proyecciones, riesgos mortales, digamos, todo en amarillo porque a mí me está marcando una advertencia de que hay un riesgo. ¿Y qué pictogramas pueden ser obligatorios? Lo que ustedes tienen ahí. Lentes de seguridad, los dos de arriba, pueden llegar a tener una máscara facial, la que ven abajo a la izquierda en azul, pueden tener una máscara de soldar, porque no nos olvidemos de que las radiaciones no ionizantes afectan a la vista. Entonces siempre es importante que las personas se protejan. Tenemos distintos, digamos, tipos de protección personal. Puede ser un lente de seguridad, de acrílico, como ustedes ven ahí, digamos que se puede usar para partículas que son grandes, como les decía recién de la viruta y demás, digamos, viruta ya sea de madera o viruta metálica también, pero después podemos llegar a tener antiparras también de seguridad, como ustedes ven ahí. ¿Qué diferencia hay entre un lente y una antiparra? Que la antiparra tiene un fuelle de goma donde se adhiere bien a la piel de la persona, a la cara de la persona. Eso hace de que no haya posibilidad de espacio por si salta un líquido irritante o algo de que ingrese, digamos, a la cara de la persona o a la vista de la persona. Todo eso va a salir del análisis de seguridad. Si un lente de seguridad, si una antiparra. Y también tenemos, por ejemplo, abajo, lo que es una máscara facial. Para el que no conoce, digamos, últimamente con la pandemia todos aprendimos a conocer de barbijo y de máscaras faciales, así que no es mucho que explicar sobre ese tema, pero bueno, realmente sí hago una sola aclaración, que las máscaras faciales, digamos, comúnmente para lo que es utilización de disco de amolar, disco de corte, digamos, siempre es obligación usar lente de seguridad y máscara facial. Porque los discos de corte, muchas veces si la persona no sabe utilizar una moladora con un disco de corte, que la gran mayoría de las personas comúnmente aprietan el disco de corte, lo que hace que se sobreexija de fuerza, que se corten los nervios que tienen atados y se pueda llegar a explotar. Hace unos años atrás, 2006 si no recuerdo, 2005 aproximadamente, tuvimos un caso mortal, digamos, salió en los medios, un chico en el parque industrial de Sauce Viejo donde estaba muerto en el puesto de trabajo con un pequeño corte de 2 centímetros en la frente. No se le veía nada mayor, además era un corte muy pequeño. Resulta cuando hizo una tomografía tenía metido dentro del cerebro un pedacito de disco de corte que le había traspasado, tenía solamente los lentes de seguridad colocados, y por hacer fuerza, digamos, en la máquina y no tener una máscara facial, digamos, que le permita y le evite el primer golpe. También es importante destacar, digamos, de que para riesgo eléctrico, para gente que trabaja con tensión, ya sean maniobras de 1000 volt, 13000 volt, 66, 33, por ahí en alta tensión, es importante, digamos, que la gente utilice máscaras faciales, digamos, con una tonalidad, que son comúnmente amarillas. Después en una capacitación de seguridad eléctrica lo podemos ver, pero que eso lo que hace es que si se genera un arco eléctrico, esa tonalidad que tiene la máscara facial hace que la persona no se incandile. Porque en un arco eléctrico, cuando se genera una explosión, digamos, hay mucha intensidad lumínica, lo que hace que la persona quede poco ciega durante unos minutos. Es un poco, también tenemos, digamos, dentro de lo que son elementos de protección personal para la cara, digamos, lo que son las máscaras de soldar. Y hay algo importante que quiero destacar y lo aprendí, digamos, en uno de mis primeros trabajos, que fue, yo pensé que la máscara de soldar, y eso que soy técnico electromecánico y demás, hasta ese momento siempre se usaba la misma. Resulta que no. Tenemos, y la calidad de la soldadura y la no afección en un soldador va a depender mucho de qué tipo de filtro use. Comúnmente van desde el número 1, que son los más claritos, a número 14, que son los más oscuros. Entonces, la persona, dependiendo su grado de visión y demás, va a ir pidiendo, principalmente los soldadores, lo que tiene más expertise, digamos, en qué filtro utilizar para no generar daño, digamos, a las personas y que en la vista de ellos y que realmente puedan ver, digamos, el trabajo que tienen que ejecutar al soldar. Ahí ustedes pueden ver un concepto de lo que hablábamos de que las personas tienen la obligación de uso y conservación de un elemento de protección personal. Fíjense en que en la mesa hay apoyada una máscara facial,
donde cuesta lo mismo apoyarla como la está apoyando ahí, donde se raya toda la máscara facial, que apoyarla al revés, donde el vidrio no se dañe. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ir dando pequeños tips como preventores de salud. Yo te cuido, usa un elemento de seguridad, pero también cuida ese elemento de protección personal. Porque hoy lo tenés, digamos, y hay que valorar de que lo tenés, y mañana capaz que si se raya o se rompe, va a costar comprarlo o volver a comprarlo. Entonces, es importante trabajar en la conservación del elemento de protección personal. Bien, continuando un poco, y bueno, ahí hablo nuevamente de lo que es, digamos que para mí es importante el uso, mantenimiento y conservación de un elemento de protección personal. Nunca limpiar un lente de seguridad en seco, eso hace que las pequeñas partículas que estén ahí lo terminen rayando. Siempre tratar de almacenarlo en lugares limpios, guardarlo en armario, en alguna bolsa Ziploc. Digamos, siempre es importante de trabajar en esos conceptos con el personal, de que cada uno sea responsable de su elemento de protección personal. Ahora bien, ¿qué tenemos para lo que es protección de cabeza? Digamos, fíjense en que ahí tenemos riesgo eléctrico, riesgo de caída, manipulación de carga en suspensión. ¿Qué puede llegar a proteger un casco de seguridad? Golpes, perforaciones y descarga eléctrica por arcos eléctricos. Y el pictograma que se usa, el que ustedes ven ahí, que es la persona con el casco propiamente dicho. Para que ustedes sepan, es obligatorio de que sí o sí tienen que tener el sello IRAM. Pueden venir cascos tipo A, B y C, digamos, los clase B, como ustedes ven ahí, son cascos para trabajo con tensión hasta 13.200 volt. Es obligación por normativa y por certificado que esté el mes y año de fabricación. ¿Y cómo trabaja un casco de seguridad? Fíjense en que acá arriba a la derecha, en este que tiene el arnés y se ve transparente la carcasa, tienen una cámara de aire entre el arnés donde la persona calza la cabeza y la carcasa propiamente dicho. ¿Eso qué hace? Que cuando hay un impacto en la parte superior, digamos, del casco, esa cámara de aire aguante, digamos, haga de amortiguación en el casco de seguridad y que el impacto sea menor. A su vez, se le da mayor rigidez con todos los nervios, como pueden ver abajo, que se le generan en el casco. Según el modelo, según el fabricante, van a tener distintos tipos de nervios que se le coloquen, digamos, al casco de seguridad. La pregunta que siempre todos me hacen es, ¿se vence el casco de seguridad? No. Pero debo cambiarlo cuando tiene un golpe serio, cuando tiene una quemadura, cuando estuvo en contacto con productos químicos. Cuando está muy, muy rayado, también hay que cambiarlo porque lo que hace es que ese plástico se va deteriorando. Entonces, al perder propiedades físicas de ese plástico, ante el primer golpe grande que se genere, puede ser que me genere un daño a la persona. Ahora bien, fíjense en la vida útil, lo que siempre me preguntan. Ahí arriba ustedes van a ver, digamos, la fecha de fabricación y siempre va a estar marcada en una flecha el mes de fabricación y en otra fecha el año. En este caso, este casco que yo tomé acá como ejemplo está fabricado en el mes de junio, el mes 6, en el año 2013. ¿Qué yo tengo que inspeccionar? Digamos, en una carcasa la tengo que inspeccionar antes de usar, la suspensión la tengo que inspeccionar antes de usar. ¿Qué busco en una carcasa? Abolladuras, grieta, desprendimiento de partículas, descoloración. El plástico comúnmente si está muy expuesto a sol se empieza a decolorar. Esos son momentos para poder reemplazarlo. ¿Qué tengo que fijarme en una suspensión, en el arnés, lo que se dice adentro? Que no esté decolorado, que no tenga roturas, que no esté rajado, que no esté todo áspero en la zona de la frente donde la persona lo apoya, porque lo que termina después irritando toda la frente de las personas. Entonces, si detecto algo de eso o si tiene un impacto fuerte, automáticamente reemplazar ese casco de seguridad. Si yo tengo un chico que tiene el casco impecable, pero se le cayó en una obra del tercer piso o del segundo piso, y ese casco está golpeado de fuerte, recibió un impacto grande. Fíjense en que, no sé, aproximadamente un piso tiene 3 metros de alto, son 3 pisos, tiene entre 9 y 10 metros de altura donde se le pudo caer, por lo tanto es importante, ese casco ya debemos reemplazarlo. Una cosa que se me caiga a 1 metro, que tenga un impacto leve, otra cosa que se caiga, digamos, de gran altura. Eso es empieza a darnos
La experiencia nos empieza a dar, digamos, esa posibilidad de tomar la decisión de cuándo cambiarlo, cuándo no. ¿Qué tenemos que hacer nosotros a veces como profesionales cuando estamos iniciando? Buscar al responsable de seguridad para que a mí me asesore si yo estoy trabajando como técnico en el problema que tengo. Pero tengo que comunicar, che, pasó esto. ¿Cómo lo podemos solucionar juntos? Siempre es importante que vengan hacia los responsables de seguridad, digamos, para, che, ¿cómo puedo hacer esto? Digamos? ¿Qué me dice tu experiencia? Capaz que la persona te puede decir, realmente no tengo experiencia, pero le voy a consultar a algún colega que trabaja en el rubro a ver qué me puede asesorar en esto. Pero ahí está el trabajar, comunicarnos, de la persona con más experiencia a la de menos experiencia, la de menos experiencia a la de más. Siempre tiene que haber un flujo de comunicación en lo que es, digamos, información técnica principalmente, ¿no? Bueno, ¿qué otro tipo de elemento de protección personal tenemos para lo que es cabeza? Para cabeza podemos llegar a tener capuchones para soldar, como lo que ustedes ven ahí, una máscara facial para lo que ven ahí es tipo una malla, un tejido. Eso se usa mucho para el personal que se dedica a todo lo que es el desmalezado. Eso realmente lo que evita es que si la persona tiene un lente de seguridad puesto y vuela un pedazo de rama, un cascote, lo que sea, amortigua, digamos, el golpe en las personas. Mentonera, lo que ustedes ven acá abajo, es para cuando la persona trabaja en altura, si se inclina o algo por el estilo, el casco le queda amarrado a su cabeza. Capuchones para arco eléctrico, personas que trabajan o están expuestas, digamos, con tensión y se puede llegar a generar un arco eléctrico, esos capuchones lo que hacen es evitar de que, digamos, la persona reciba una quemadura cuando se produce el arco. Fíjense en este capuchón para soldar o las mojitas que se usan mucho a veces en las metalúrgicas. Esta persona le traje acá para mostrar, fue uno de los primeros accidentes que me pasó a mí en el ámbito laboral. La persona vino y me mostró que estaba soldando, no se había puesto ninguna mojita ni nada y estaba soldando con la cabeza hacia abajo. Cuando ustedes miren alguna actividad de soldar algún día, fíjense que eso vuelan gotas constantemente para todos lados, digamos, van hacia arriba, van cayendo, algunas hacia abajo, algunas. Con la mala suerte tuvo esta persona de que le ingresó gota por la espalda por no tener la capucha de seguridad acá atrás y lo terminó quemando en la espalda, digamos, generándole quemadura, digamos, por la misma gota de soldadura que se le generó. Entonces siempre es importante, digamos, trabajar con los soldadores en el uso de las mojitas o capuchones para personal de soldar, como ustedes ven ahí. ¿Qué clasificaciones? Bueno, como les comenté recién, tenemos 3 tipos de casco de seguridad según la norma IRAN 3620 del 2017. Los clase A, que son y están aprobados para impacto, penetración y llama, que comúnmente lo usan muchísimo, digamos, el personal, digamos, bombero. Después tenemos los clase B, que tienen todas las características de A, más protección eléctrica hasta 13.200. Y los clase C son solamente para protección contra impacto y penetración. Hoy en el mercado comercial lo que más se ve es el clase B. Incluso hay un clase B con característica para 33.000 volts, para aquellas personas que trabajan por sobre los 13.200 volts. Entonces, hoy en la clase B es lo que más se ve en el mercado. Los clase A comúnmente son los que tienen los bomberos. Comúnmente esa característica la tienen un poco más ese tipo de personal. Ahora bien, vuelvo a repetir algunas generalidades, digamos, de lo que es el uso correcto de un casco de seguridad. Siempre tiene que estar lo más adherido a la cabeza posible. El arnés tiene que estar siempre flojo. Nunca usar una gorra debajo porque lo que pierde es adherencia a mi cuerpo. Nunca debe usarse inclinado. Siempre tiene que hacerse un control diariamente antes del uso para ver de que no esté rajado, de que no esté pinchado, porque si está pinchado o está fisurado y hay un arco eléctrico, a mí me puede ingresar corriente por ahí, por lo tanto puede darme la posibilidad de un accidente. Entonces, siempre tengo que tener la cremallera del arnés lo más adherida a mi cabeza y tener un control diario de mi elemento de protección personal. Y no es obligación del técnico de seguridad. Recuerden que la legislación le dice que es obligación del empleado uso, conservación y mantenimiento del elemento de protección personal. También es importante, porque estamos en una provincia después de Buenos Aires, junto con Córdoba, somos las 2 provincias más críticas en lo que es accidentes viales. Por lo tanto, también hagan campaña y expliquen de que realmente tenemos que usar el casco cuando vamos y venimos del trabajo. La gran mayoría de las personas en Santa Fe van en bicicleta o en motovehículos a trabajar.
Hoy por hoy estamos teniendo cada 2 o 3 días accidentes mortales, digamos, por no utilización de elementos de seguridad en motocicleta, en bicicleta. Realmente el casco puede prevenir la muerte y es muy importante que lo utilicemos. Esto es para prevenir un accidente grave en lo que nosotros consideramos en el ambiente laboral un accidente in itinere, que es el accidente que se genera vial desde que el empleado vaya a su trabajo o que regresa de su trabajo a su domicilio. Bien, ¿qué tenemos para lo que son protecciones de pies y piernas? Los pies y las piernas pueden exponerse, digamos, a distintos riesgos, como pueden ser mecánicos, térmicos, eléctricos, químicos. Y tenemos, digamos, el pictograma que ustedes ven ahí, que pueden llegar a tener un calzado de seguridad con protección o una bota, digamos, con protección, que son elementos o pictogramas que se utilizan para lo que es el elemento de protección personal de pie y pierna. Ahora bien, podemos llegar a tener calzados tipo botín, calzado tipo zapato. Si ustedes ven ahí de derecha a izquierda, lo primero que van a ver es un botín de seguridad. ¿De qué se diferencia con el de al lado, que es el zapato? De que el botín tiene protegida la zona del tobillo. Yo soy muy, muy conservador en el tema de siempre que se pueda y que el puesto lo permita, que las personas usen botín de seguridad. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo el botín? Primero, si la persona lo usa correctamente atado hasta los últimos jales, hace de que esa parte superior del botín proteja el tobillo ante posibles dobladuras, perdón. Si la persona tiene alguna mala pisada o demás, esa parte protege al tobillo. Y segundo, que esa parte, por ejemplo, en un soldador, hace de que el pantalón ingrese por arriba del botín. Entonces, si cae una gota de soldadura, por ejemplo, en el ámbito frigorífico, digamos, es muy difícil que la gente pase de no usar botas con puntera a usar botas con puntera. Pero cuando uno entra a explicar y a convencer y a hacerle entender de que realmente es por su seguridad, digamos, la gente después logra el concepto y realmente se acostumbra, digamos, a eso. Pero vuelvo a decir algo que tal vez no lo dije. Muchos de esos cambios no son de un día para otro. A veces nos llevan meses y a veces nos llevan años de gestión. No digo que mañana hago el análisis de seguridad, determino que tengo que tener puntera y mañana me cambian todas las botas del frigorífico por bota con puntera, porque no es así. La realidad no es eso. La teoría lo dice así, pero la realidad no. Nosotros nos vamos a encontrar con empresas que te van a decir mañana comprarle todas las botas a todos, o con empresas que decir vamos a ir cambiando de a 10 pares.
y tenés que hablar con fulanito, con menganito y con Mendoza porque no quieren cambiar las botas porque dice que ellos hace 30 años que trabajan acá y nunca usaron puntera. Entonces, esas situaciones son donde nosotros tenemos que buscar la mejor comunicación para hacerle entender a fulanito, menganito y a Mendoza de que realmente tiene que usar un elemento de seguridad con puntera porque realmente es beneficioso para su seguridad. ¿Qué otro elemento tenemos que son muy importantes también? En lo que son las polainas. Las polainas, ustedes pueden ver ahí a la izquierda un accidente de una persona, de un soldador, que no utilizó polaina. La polaina de soldador es la que ustedes ven al lado de cuero de descarne, esa amarillita. Esa polaina lo que hace es que si hay una gota de soldadura, no le ingrese, digamos, al zapato de la persona. Porque fíjense, en ese accidente la gota de soldadura ingresó, corrió por adentro del botín de seguridad. Acuérdense que una gota de soldadura es un pedacito de metal y terminó generando la quemadura que ustedes ven ahí. Y el otro tipo de polaina, la que tiene usted a la derecha, la marrón y la que está en blanco y negro, es uno de los elementos de seguridad que por ahí no se da o no se considera, pero por ejemplo, nosotros tenemos una empresa que asesoramos en Roque Sáenz Peña, Chaco. En el medio de la nada hay una siembra de algodón muy grande y el principal riesgo que tienen ellos trabajan todo en máquinas automatizadas, pero el principal riesgo que tienen es la picadura de yarará. Entonces, cuando andan recorriendo los lotes, tienen que tener sí o sí colocada esas polainas de seguridad, porque la yarará, si tienen una yarará, digamos, en el lote, automáticamente salta a la zona de los tobillos. Y esa protección o esa polaina que ya la usaban los gauchos hace 1000 años atrás, digamos, sigue utilizándose porque hay riesgo, como por ejemplo en este caso el de las víboras, que no lo podemos determinar, acá hay víbora o acá hay no. Entonces la persona entra sí o sí con una protección de pie y pierna al campo, al lote, digamos, de cultivo, porque realmente está la posibilidad, digamos, de que haya una picadura de llanera. Y vuelvo a repetir abajo que para mí yo hago mucho hincapié en conservación del elemento de protección personal. El botín que ustedes ven en el medio que está arruinado, tiene 2 meses y medio de uso. 2 meses y medio de uso. ¿Pero qué pasó? Lo dejan a la deriva, no lo mantienen, no le pasan, digamos, betún. Y es mi obligación, digamos, como colaborador o como empleado de la empresa, mantener y cuidar el elemento de protección personal. Nosotros tenemos que trabajar y hacerle entender que es su responsabilidad eso. Entonces, quería marcarlo porque para mí es súper importante el punto de mantenimiento y la responsabilidad que tiene la gente en el uso y en la conservación. Ahora bien, ¿qué tenemos para lo que es protección de manos y brazos? Digamos, en lo que es mano y brazo, las personas pueden llegar a tener riesgos mecánicos, térmicos, eléctricos, químicos, con algunos de los símbolos que ustedes ven ahí. Riesgo eléctrico, el del medio arriba es riesgo de quemadura, riesgo de corrosivo abajo, atrapamiento en el medio, riesgo biológico acá en la punta a la derecha. Y bueno, ¿qué pictograma podemos tener? De mano, de antebrazo, de guante de nitrilo, guante con puño y antebrazo incluido. Por lo tanto, puede haber mucho dentro del mercado de lo que son pictogramas y señalización. ¿Y qué modelo de guante de seguridad tenemos? Tenemos muchos guantes de seguridad. Tenemos nitrilo descartable, como ven arriba, que hoy hablamos de que se usa mucho por ahí en el ámbito del laboratorio y en los surtidores. Guantes táctiles mecánicos, a veces para el personal de mantenimiento. Guantes de acrilonitrilo, como ven arriba, para el personal de limpieza se usa muchísimo, el de acrilonitrilo. Los guantes de Kevlar, para actividades que se usan mucho a veces por ahí en fundiciones, donde las personas trabajan con elementos con gran temperatura. Guante anticorte, que el anticorte, ese es un modelo de anticorte y también puede darse que sea, digamos, el mallado de acero, digamos, un guante que viene, que es una malla de acero completa. Ese guante que ustedes ven abajo del anticorte, que es que le llega aproximadamente hasta los hombros de la persona, ese es un guante que realmente no se usa mucho. Han empezado a usarlo últimamente, pero previene, digamos, grandes enfermedades en los médicos veterinarios. Ese guante se utiliza para hacer tacto en animales vacunos y realmente nosotros trabajamos mucho con los médicos veterinarios en hacer foco de esto. Actualmente
no le voy a mentir, hay médicos veterinarios que todavía siguen haciendo tacto en un vacuno, digamos, tocando todos los flujos que tiene un vacuno sin usar ese guante. Ahí pueden venir muchas enfermedades, digamos, zoonóticas que se llaman de origen animal, de origen vacuno. Imagínense, ese guante está preparado a propósito, descartable, para que la persona se lo coloque, haga el tacto que tenga que hacer en el vacuno y pueda realmente, digamos, cuidar su seguridad, cuidar su salud. Y los guantes que tienen abajo son guantes dieléctricos. Ahí tienen la parte negra que ven abajo, es el guante de nitrilo que están en el interior, que realmente lo dieléctrico, y lo de afuera es todo un material de Kevlar también, digamos que lo que hace es que no se rompa el guante que está en el interior. Ahí hay dos pares de guantes unidos. Bien, continuando un poquito con lo que es, perdón, con lo que es la presentación, vamos a pasar ahora a entender a veces qué me dice una etiqueta de seguridad de un guante de seguridad. Siempre es importante que todo guante esté certificado, como hablamos con el código S, que tenga la marca, que tenga el código, y que a mí me diga, fíjense ahí, como ustedes ven, qué característica tiene. Comúnmente van de 1 a 4 las características, siendo 1 lo menor, siendo 4 lo mayor. En este símbolo que ustedes ven ahí, la resistencia a la abrasión, resistencia al corte por cuchillo, resistencia al desgarre, resistencia a la perforación, todo eso está, digamos, dentro de lo que es la obligación para estar en un guante certificado. Que me dé qué característica tiene a la perforación, al desgarre, al corte. Puede trabajarse con guantes, con productos químicos o no puede trabajar con productos químicos este guante. Todo eso está en la etiqueta siempre del guante que nosotros compramos. Ahora bien, para productos químicos, perdón, para productos químicos siempre es importante debajo de ese símbolo que ustedes van a ver las letras que aparecen. Esas letras a mí me van a llevar de que si tiene la letra A, puedo manejar metanol con ese producto. Si tiene la letra F, puedo manipular tolueno con ese producto. Si tiene la letra J, enheptano con ese producto. Digamos. La L, ácido sulfúrico. Entonces, las letras que aparecen debajo del símbolo, fíjense, y ya volver una imagen antes, las letras que aparecen debajo de este símbolo, que acá no tiene las letras, es lo que a mí me dice de qué producto yo puedo manejar con ese guante que voy a comprar o que compré en ese momento. Ahora bien, esto es fundamental. Entender de qué tamaño tengo que comprarme el guante. Porque los jefes de compra, cuando vos le decís hay que comprar guantes de seguridad, o los patrones cuando le decís hay que comprar guantes de seguridad, compran todo XL o todos S. Entonces la gente que tiene talla en el medio, digamos, tiene que tener un guante muy grande, un guante que no le entra. Entonces, ¿cómo yo sé realmente qué talle tengo? Esta es una medida estándar, digamos, pero comúnmente con una cinta métrica, si yo me mido todo el contorno, me va a determinar. Si estoy entre 17 y 18, voy a hacer un S. Si estoy entre en un 21 y 22 de centímetros, voy a estar en un L y así sucesivamente. Siempre es importante que la persona tenga un guante de la talla que corresponde. Fíjense ahí, una quemadura por no usar un guante de Kevlar, es lo que ustedes ven ahí a la izquierda, y arriba una quemadura con ácido fosfórico por no utilizar, digamos, un guante de seguridad, también una quemadura química. Y lo que ven abajo es una foto, digamos, tomada de un veterinario haciendo un parto de un ternero sin guante de seguridad, sin lente de seguridad también. Todas las bacterias que pueden venir ahí se las puede tragar tranquilamente, digamos, y se puede tomar contacto con todas las bacterias que haya en el fluido, porque el médico veterinario en ese momento está haciendo un parto de ternero sin elemento de protección personal. Y eso es lo que yo marco a veces de que no, la higiene y seguridad no termina solamente en la construcción, no termina en la metalmecánica, no termina en la carpintería. Estas actividades, hay un montón de gente y son profesionales, pues son médicos veterinarios que muchas veces lo ven así perdidamente en alguna materia en la facultad de usar los elementos de protección personal, pero no hay gente que se esté dedicando a estas actividades. Y realmente hay un nicho muy grande por trabajar en esto. Ni hablar cuando entramos a ver las condiciones de los tambos, desde el punto de vista de seguridad eléctrica, desde el punto de vista de protecciones de máquina y demás. Acá les muestro
algo que nosotros observamos, nosotros sacamos esa foto, digamos, y realmente es importante entender de que hay nicho de mercado para todo. Digamos, no está asociado solamente a la construcción ni a la metalmecánica. Bien. Bueno, esto es una campaña que se había hecho en una empresa que me gustó mucho, por ahí le ponían un sello a cada guante que me gustó a modo de conciencia, las manos son nuestras, pero se cuidan en equipo, cuidalas. ¿Por qué se cuidan en equipo? Porque a veces también nosotros hacemos mucho hincapié en las empresas de que, por más de que vos seas la mejor persona en utilizar elementos de protección personal, trabajá con el que está al lado y explicarle también la importancia que tenemos de utilizar un elemento de protección personal. No es solamente me cuido yo, me cuido yo y me cuido yo. Trabajamos en equipo, no logramos objetivos si no trabajamos en equipo. Individualmente se trabaja, pero muy pocos llegan a objetivos grandes, digamos, trabajando individualmente. Lo fundamental, yo siempre digo, es trabajar en conjunto. Digamos, escucharnos en conjunto, los colaboradores, las personas que están al mando de una empresa, los gerentes, las personas que son asesoras de seguridad. Siempre es importante trabajar en equipo. Ahora bien, para hablar uno de las últimas protecciones, de los últimos protección de personal, hablar un poco de lo que es protección del sistema respiratorio. Realmente tenemos atmósferas que son peligrosas, ya sea por riesgo biológico, como pueden ver ahí, o con riesgos mortales, ya sea por inhalación de un tóxico, y podemos llegar a tener lo que son barbijo, como ustedes ven ahí, abajo lo que se llama una semimáscara, o arriba una máscara full face o máscara completa. Comúnmente las atmósferas peligrosas, digamos, pueden ser porque son atmósferas contaminadas por polvo, por humo, por gases tóxicos, por vapores tóxicos. Comúnmente también pueden ser atmósferas peligrosas aquellas que tengan deficiencia de oxígeno, el interior de una caldera, el interior de un tanque, de una tubería, a lo que nosotros muchas veces en seguridad le denominamos un espacio confinado. Atmósferas con temperaturas extremas, digamos ya sea por exceso de calor o de frío, por eso siempre es importante hacer un monitoreo de los ambientes de trabajo que nosotros tenemos. Y los respiradores de aire pueden clasificarse de dos maneras: respiradores purificadores de aire y respiradores con suministro de aire. ¿Qué quiere decir eso? Los purificadores de aire son los que tienen un filtro, yo con mi propio pulmón voy tomando aire del ambiente, lo va purificando el filtro y voy trabajando. Como pueden ser los barbijos, pueden ser la semimáscara como ven ahí en el medio, o como pueden ver la full face o máscara completa como ven abajo. Después tenemos los que son con suministro de aire, que esos pueden ser con flujo continuo, hay un equipo en el ambiente de trabajo que genera aire constantemente y se lo va mandando a la persona, digamos, para que vaya respirando como ven en la imagen de arriba. Esos son suministros de aire de flujo continuo. Y abajo tenemos los equipos de respiración autónoma, o ERA, como se conoce por ahí en la jerga laboral, y tienen un determinado tiempo, digamos. Comúnmente personas más experimentadas, como el cuerpo de bomberos muchas veces, lo saben trabajar y lo pueden, digamos, estirar hasta media hora un tubo de eso como tiene la persona ahí, o 40 minutos. Pero hay personas que en la desesperación le colocan un tubo de eso, si no está preparada, automáticamente en, no sé, 5 minutos, 7 minutos se lo puede consumir a todo el oxígeno que tiene ahí adentro. Pero eso es para que ustedes entiendan lo que es un purificador de aire, que son los barbijos, las máscaras, la semimáscara y las máscaras completas. Acuérdense que a las máscaras completas y a la semimáscara tenemos que anexarle cartuchos. Para eso es importante saber a qué atmósfera nosotros tenemos expuestas las personas. ¿Cuándo los cambiamos los cartuchos? Existe cartucho para todo. Digamos, fíjense ahí que comúnmente un filtro, por ejemplo, puse acá como ejemplo el filtro 3M 2071 P95, eso me está diciendo P95 que tiene un 95% de filtrado del aire que ingresa, digamos, a través del filtro. P100 que tiene un nivel 100 de filtrado, digamos, para el aire que ingresa a mi organismo. Y esos, el P95 y el P100, comúnmente están preparados para lo que son partículas de cierto tamaño. Ahora bien, ¿existe un filtro para todo, digamos, que me sirva para ácido, para vapor orgánico, que me sirva para polvo y demás? No, no existe un filtro universal. Existen distintos filtros, lo voy a volver a poner,
que, por ejemplo, los de color blanco son para gases ácidos, los negros para vapor orgánico, el verde para amoníaco, el magenta para partículas, digamos. Pero vuelvo a repetir, no existe el filtro universal. Por eso que es importante para nosotros como prevencionistas trabajar en el análisis de riesgo. ¿A qué riesgos se están poniendo? Hay gases ácidos, hay amoníaco, hay polvo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros, digamos, a la hora de determinar un filtro, digamos? Saber muy bien a qué exposición tenemos el personal. Ahora bien, es muy importante, y dicen las teorías, digamos, esto no lo puedo demostrar técnicamente con algún ejemplo que me haya pasado, pero dicen que un 10% del no uso en el tiempo de exposición es lo mismo, digamos, de que no lo haya utilizado. Anula todas las características positivas que tenga un tiempo. Si yo trabajo 8 horas, digamos, y realmente un 10% de ese tiempo no lo utilizo, todas las características positivas que hizo ese filtro en mi cuerpo automáticamente se anulan. Fíjense, ahí tienen un pulmón que está normal y un pulmón que está enfermo, ya sea por respiración de carbono, por respiración de plomo, por respiración de polvo. Eso es un pulmón normal y un pulmón enfermo. Estas cosas son muchas veces las que cuando nosotros capacitamos tenemos que mostrar a las personas. Esto es lo normal. Si no utilizás, va a terminar de esta manera. Porque realmente las personas no creen hasta que ven. La gestión visual en higiene y seguridad de las cosas es fundamental. Ahora bien, es importante, digamos, antes de limpiar, remover los filtros, lavar los filtros, digamos, no lavar, digamos, de meterlo bajo una canilla porque le anulo, pero sí con un cepillo lo puedo ir en seco limpiando, sacarle la suciedad, digamos, revisar todas las partes que estén defectuosos, si es necesario, digamos, hacer un reemplazo de filtro, siempre almacenarlo, eso es importante. Cada filtro viene en una bolsa cerrada herméticamente. Esos filtros, cuando uno los abre de esa bolsa, empieza a pasar aire y constantemente está trabajando. Por lo tanto, siempre es importante cuando dejo de usarlo, guardarlo en una bolsa sellada para que ese filtro deje de circular aire y deje de funcionar, porque si no se sigue cargando, entre comillas, digamos, ese filtro y se sigue agotando. ¿Bien? Y bueno, para hablar ya del último tema, digamos, protección del oído, digamos, que comúnmente el peligro es la disminución auditiva o la pérdida auditiva o lo que llamamos como enfermedad laboral hipoacusia, digamos, tenemos ¿qué efectos causa, digamos, el ruido? Cefalea, estrés, molestia, bajo rendimiento. ¿Qué es lo que vamos a proteger nosotros con el protector auditivo? Que no se nos enferme el oído interno. Ustedes arriba, a la derecha, van a poder ver que lo que nosotros vamos a proteger realmente es que no se nos mueran lo que ustedes ven ahí, que son las células ciliares. Las células ciliares son células que, ¿cómo funciona aproximadamente nuestro oído? Nosotros tenemos en la imagen de abajo, para que ustedes puedan seguir, el canal auditivo ingresa, digamos, sonido al canal auditivo, vibra la membrana, digamos, el tímpano, que es una membrana que está perpendicular al canal auditivo, hace mover esa cadena de huesillos que ustedes ven ahí, y esa cadena de huesillos en el oído interno hace mover un líquido. Ese líquido lo que hace es que se moje más o se moje menos esas células ciliares. Entonces pasa el líquido, las células ciliares se bajan, tiran un sistema nervioso y a nuestro oído llega, digamos, lo que nosotros denominamos idioma y nos enseñaron, digamos, en que una palabra significa papá, otra mamá, etc. Según qué células ciliares se van mojando, en los sistemas nerviosos que van llegando a nuestro cerebro. Ahora bien, en un oído saludable, la célula se moja, baja, termina de pasar líquido, sube. Cuando esa célula ciliar está expuesta a mucho pasaje de líquido porque hay mucho ruido, se termina agotando, se termina enfermando, se termina dañando. Por lo tanto, deja de subir. Y es ahí donde el oído se enferma y vamos generando, digamos, lo que se denomina la hipoacusia. Lo expliqué muy rápido en una filmina, esto es todo una capacitación que se habla de lo que es protección auditiva, pero principalmente lo que nosotros tenemos que cuidar es que la célula ciliar no se muera, que esa célula que ustedes tienen ahí no se muera. ¿Cómo vamos a proteger de que no se muevan? Con distintos tipos de protector auditivo.
tenemos protector auditivo de copa tipo vincha, como ven en el medio, protectores endaurales, como ven en la derecha, tanto en la parte superior como inferior, protectores para casco, protector auditivo para casco, lo que ven en el centro abajo, como los que ven arriba colocados ya en el casco. Y principalmente lo que tenemos que hacer, cada uno tiene ventaja, tiene desventaja, pero saberlo colocar. Es fundamental enseñarle a la gente a colocarse un taponcito, como se dice comúnmente en la ámbito, los taponcitos. El taponcito no se apoya solamente, digamos, en el oído y queda nada más. El taponcito, para que realmente tenga una buena protección del canal auditivo, lo que tiene que hacerse es mano contraria al tapón donde me voy a colocar, levantar, tirar hacia arriba con la mano contraria a la oreja, abrir la boca para que se abra el canal auditivo. Entonces tiro hacia arriba, abro la boca, el canal auditivo se abre. Ahí coloco el protector auditivo y de esa manera cuando yo cierro la boca y suelto la oreja, se cierra el canal auditivo y queda bien cubierto toda la zona, digamos, de protección del oído. Eso lo explico porque realmente a veces vos vas por el lugar de trabajo y lo tienen apoyado solamente. Y apoyado es lo mismo que nada. Lo mismo de las dos imágenes que tienen abajo. Son fotos que yo tomé charlando con los colaboradores en la línea porque dicen, le tengo que poner papel o le tengo que poner algodón, digamos, al protector auditivo porque me hace mucho ruido. Eso me está diciendo que a la persona no le sirve ese protector auditivo porque no está compensando, digamos, los decibeles que tiene que proteger o a los que está expuesto, digamos, esa persona. Entonces, nosotros vamos a llegar a descubrir de que hay papel adentro de un protector auditivo o que hay algodón adentro de un protector auditivo si conversamos con la gente. Hoy por hoy podemos tener la mayor experiencia, digamos, con la gente, pero si nosotros estamos de un lado y ellos están del otro, no vamos a lograr el flujo comunicacional que necesitamos con la gente. No digo que todas las personas son dóciles en el ámbito laboral, porque no. Tenés las personas que te ayudan a colaborar y las personas que van en contra tuyo y que van a chocar con vos muchas veces. Pero nuestro futuro o nuestro logro o nuestro éxito va a estar si nosotros sabemos unir, como se dice a veces, los dos costados del camino, el de enfrente y el del otro lado, con la finalidad de que realmente lleguemos a trabajar en prevención de forma correcta. Que la línea sea trabajar en prevención. No me importa discusiones económicas, no me importa salario, no. Trabajar en prevención. Ahora bien, un poco rápido nada más, hablar también de riesgo de caída a distinto nivel. Para eso, el uso de lo que es un arnés de seguridad es muy importante, digamos, de que todo trabajo en altura se considera cuando supera los 2 metros de caída potencial, midiéndose desde el nivel suelo. Ese arnés que ustedes tienen ahí es un multiagarre. Lo principal, digamos, de la persona que ustedes tienen a la izquierda es entender el aro dorsal que ustedes tienen en la parte trasera, que eso es, digamos, la placa esa es donde se absorbe toda la energía. Entonces, es fundamental de que si una persona se ate, siempre se ate de esa parte, porque lo que va a hacer es que cuando caiga, lo va a mantener en posición siempre vertical. Imagínense en el arnés de al lado, que justamente tiene dos hebillas en los costados, y la persona, eso es para trabajar en poste, digamos, para que la persona se abrace al poste como está ahí. Si una persona que está trabajando en altura, en un andamio y demás, se engancha del costado, ¿qué pasaría si se cae y no se engancha de la parte dorsal? Se le giraría el cuerpo, porque pierde el equilibrio y busca siempre atender en perpendicular, lo cual le puede llegar a generar muchísimos golpes, incluso hasta un golpe que puede llegar a costarle hasta la vida si le golpea la cabeza o algo. En cambio, en una persona que está sujetada de la parte dorsal, siempre, digamos, hay más posibilidad de que quede siempre en posición vertical la persona. ¿Bien? Esto es un poco para que ustedes sepan las partes de un arnés, el anillo dorsal en la parte de atrás, la tira de pecho, ¿para qué es importante la tira de pecho? Que ante una caída, los parantes verticales no se abran hacia afuera y la persona quede sin protección. Porque en un golpe de una persona que pesa 80, 90 kilos, imagínense esas tiras, la fuerza que hace. Entonces tenemos la tira de pierna, las tiras verticales, la tira de pecho que une las dos verticales de tronco superior. Y tenemos distintos elementos de seguridad también que se utilizan en trabajo en altura. Equipo T4, como ven ahí con cinta arriba. El equipo T4 puede venir para trabajar con cable o para trabajar con cable de acero o con soga.
tenemos el equipo T5 que se usa mucho en lo que es el enhornado de camiones. Lo que tienen aquí abajo, digamos, son puntos de anclaje fijo, digamos, de distintos amarres que se pueden llegar a utilizar. Hay muchas cosas para trabajar con elementos de protección personal en la altura. Cosas que yo tengo que buscar, digamos, en un arnés de seguridad, de que no esté cortado, de que no esté deshilachado, de que no esté quemado, digamos, con una gota de soldadura, ¿no? Porque eso lo que hace es que la cinta se debilite y ante un golpe de 80 kilos de una persona más la fuerza de la gravedad, imagínense, digamos, cómo se potencia, digamos, toda la fuerza que hacen esas cintas, digamos, del arnés de seguridad. Fíjense ahí arriba, en el del medio, la persona lo había atado con alambre, digamos, al arnés de seguridad. Eso es lo que ustedes tienen que ir buscando en la inspección diaria y aleatoria. No tiene que ser constante, sino hoy a uno, mañana a otro, que sea aleatoria siempre las inspecciones de seguridad. Y fundamental que la persona esté entrenada para trabajo en altura, que sepan usar y comprender el uso de un elemento de protección personal en la altura, porque se ve mucho de que por ahí hay personas que no lo utilizan de forma correcta y después terminan con accidentes de trabajo. Ahora bien, hoy les hablaba de que es importantísimo entender de que el elemento de protección personal tiene que ser lo último que le demos a una persona. Fíjense en la primera imagen, de izquierda a derecha, un casco de seguridad pesa 395 gramos. Un par de guantes pesan 70 gramos. Un par de protectores auditivos pesan 245 gramos. Todo ese kit, junto con un par de lentes, son 750 gramos en el cuerpo de una persona, durante 8 horas de trabajo. Imagínense ustedes, digamos, 8 horas con 800 gramos, digamos, en el cuerpo de más, extra. La primera te la bancás re bien, la segunda, la tercera, pero después de la cuarta querés tirar todo porque te entra a transpirar y con el calor que hace en Santa Fe y con la humedad que tenemos. Entonces, si es necesario, colocamos un elemento de protección personal. Si no es necesario, evaluamos cuál es el correcto elemento de protección personal para el puesto de trabajo que corresponde. Porque es muy fácil decir, ponete esto, esto, esto y esto, pero también tenés que usarlo. No, yo lo uso, soy el técnico de seguridad, yo también lo uso. Pero nosotros vamos 1 hora a la línea, podemos volver a hacer alguna actividad administrativa, nos sacamos todo, volvemos a la línea, otra hora. Digamos, tenemos un trabajo más intermitente, no es un trabajo de forma constante como puede estar una persona en la línea propiamente dicha. Así que siempre es importante, digamos, hablar con la gente, testear los elementos de protección personal. Esto es una ficha donde las personas a veces nos devuelven de qué le pareció ese elemento de protección personal que le dimos. Digamos, ¿te gustó? ¿Tuvo confort? ¿Tuvo durabilidad? ¿Tuvo aceptación? Si no te gustó, ¿por qué? ¿Qué mejor le haría? Y se firman todas las partes, digamos, el supervisor, la persona, higiene y seguridad. Es un lindo modo de tener testeado de que el elemento de protección personal anda bien. Y otra cosa que es fundamental, que sale del análisis de puestos de trabajo, es que todas las actividades que nosotros tengamos en nuestra planta o en nuestro puesto de trabajo o demás, tengan definido un elemento de protección personal. Y se hace por tarea, no por puesto de trabajo. Porque a veces un operario de producción tiene un elemento de protección personal para una tarea y otro elemento de protección personal para otra tarea. Por ejemplo, guantes de un tipo para una cosa, guantes de otro tipo para otra. Entonces, siempre es fundamental tener la matriz de elementos de protección personal por puesto y por tarea. Eso es fundamental a la hora, digamos, de comunicar a la gente que tiene que utilizar. Y es algo muy sencillo. Elemento de protección arriba, tareas a desarrollar del otro lado y cruzamos con una X qué es lo que tienen que usar para cada cosa. Y otra cosa que es muy importante también, lo que nosotros denominamos también tener, digamos, en la gestión nuestra de higiene y seguridad es una planilla con las características del EPP que necesitamos, con un código. Entonces, principalmente cuando hay muchas personas que pasan hasta que se compran el elemento de protección personal. Yo tengo que comprar una máscara facial completa. ¿Qué compro? Me va a decir el de compra. Bueno, ahí yo le defino modelo. Primera que tenés que buscar, como ustedes ven ahí, es la marca Libu, cara completa, reutilizable, modelo 9909. Si en el mercado no hay, podés pasar a la 3M. Si en el mercado no hay, podés pasar a la MSA. Vamos, 3 opciones le estoy dando de elemento de protección personal
para ese elemento de protección personal propiamente dicho, a la gente que se dedica a comprar esto. Si no tenés esto, podés comprar esto, Esto, obviamente, que es un paso muy avanzado en lo que es la gestión de elementos de protección personal y certificado para que realmente se compren cosas que estén habilitadas. No me pueden venir con la marca, no sé, respiradores X. No, esa marca no está habilitada y certificada para que no esté en nuestra planta. Entonces, eso es un modelo de característica que está bueno tenerlo, digamos, con respecto a los elementos de seguridad que se usan en planta. Ahora bien, cosas que están mal, digamos, un elemento de seguridad, como ven arriba, un zapato de seguridad todo despegado, una persona pasando moladora solo con lente, un casco de seguridad, eso fue sacado real de una persona que lo tenía. Él estaba utilizando sin su arnés interno. Un arnés de seguridad atado al precinto. Digamos, fíjense, digamos, los errores graves que se ven a veces en la línea y que tenemos que ir buscando nosotros. ¿Qué está bien y qué está mal de esa persona? Que eso es un fumigador, lo que ven ahí. Ese fumigador con el traje Tyvek amarillo, ¿por qué está mal, digamos, tener el traje adentro? Porque si chorrea químico por el traje, se me puede ir adentro la bota. En cambio, en el otro, bien colocado, el traje por afuera, el químico va a chorrear, pero no va a volver a subir y entrar a la bota. Es por eso que está bien y está mal. Ahora bien, bueno, esta es una imagen a veces de cuando hacemos un análisis de riesgo de trabajo, podemos muchas veces resolver el problema de muchas maneras. En la imagen de la izquierda, a la persona le cuesta ver el manómetro, puedo poner 3 cajas, puedo poner un análisis rápido, una escalera simple, puedo hacer eso, o puedo directamente hacer una modificación en el equipo y llegar a que la persona no se exponga a ningún riesgo ni sobre las cajas, ni sobre la escalera, ni suba a un riesgo de caída de desnivel, digamos, en el tanque que tiene antes de terminar. Y en el último, bajé la cañería, coloqué el manómetro a una altura que él pueda ver y eliminé todo tipo de riesgo. Eso se llama eliminación de un riesgo, eliminación por medida de ingeniería. ¿Bien? Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero no haberlos cansado con lo que estuvimos hablando, casi 1 hora 40, pero bueno, voy a dejar de compartir y quedo abierto para que cualquiera me haga una pregunta. Voy a prender mi cámara y charlemos un poquito entre todos. No sé si me pueden escuchar, pueden abrir los micrófonos. Si quieren pueden abrir los micrófonos, no hay ningún problema. Ahí está. Impecable, Nico, la verdad, como siempre, muy claro. Bueno, espero que no lo haya cansado, ¿no? Y si hay alguna pregunta, estoy a disposición. Vamos a esperar un ratito a ver si hacen alguna Siéntanse pregunta. tranquilos, digamos. Cualquier pregunta viene bien, digamos. O capaz que no me preguntan porque no me expliqué. No. O capaz fue muy claro. Puede ser. Pero bueno, si hay por ahí alguna preguntita, alguno que tenga algo, alguna aclaración, por lo menos digan, no me gustó. A mí en lo personal me pareció muy linda charla, muy completa. Y yo estoy cursando una parte de segundo año ya y en primero no me unía a estas charlas porque justo tenía clases o ese tipo de cosas. Y estoy aprovechando ahora y la verdad que me re gustó. Bueno, muchas Hubo gracias, muchas Natalia. cosas las cuales por ahí no sabía y bueno, hoy me aclararon esas dudas. Bueno, muchas gracias y seguí sumándote, digamos, los chicos siempre, digamos, con distintos profesionales van localizando, ya sea en saneamiento o en higiene y seguridad. Siempre vienen bien estas charlas y yo le digo lo que dije al principio de que yo cuando comencé la carrera, digamos, éramos muy poquito, digamos, la carrera no se conocía, hoy ya es una carrera mucho más fomentada en el ámbito laboral y no teníamos estas posibilidades. Por lo tanto, siempre viene bien que se sumen a esto y es algo muy valioso de los centros de estudiantes, digamos, de que para esto, digamos, esto es una muy buena herramienta de gestión, digamos, de los centros de estudiantes. Llegar a los estudiantes con cosas que le sirvan a los estudiantes, que le abran la cabeza, le muestren la carrera, digamos, desde distintos profesionales que pueden estar en el ambiente.
hoy está Nicolás, mañana puede estar Mauro, pasado puede estar Víctor, pero realmente siempre sumarse porque hasta el día de hoy, yo hace poquito en pandemia, digamos, todos tuvimos la posibilidad de hacer cursos y volví a hacer curso de elementos de protección personal, por más de que uno tiene experiencia y demás, y siempre algo nuevo enganchaste, digamos, en el curso que haga. A veces los tiempos no dan, a veces, viste, las responsabilidades empiezan a crecer. Yo creo que el momento de hacer muchos cursos es ahora, donde uno está estudiando, y después, según la rama que uno se va actualizando o se va metiendo a trabajar, se va perfeccionando. Pero no dejen de participar de estos cursos, de fomentar esto, porque además son gratuitos. Una vez que ustedes se reciben, cada curso de esto tiene un costo bastante elevado. Ahí te dejaron una preguntita en el chat. Ah, Dice, perdón. Ajá. el rol de técnico y licenciado, ¿qué diferencias tiene en el ámbito laboral? Hola Juan, bueno, te respondo eso. El licenciado tiene toda la responsabilidad civil y penal, digamos, y tiene la posibilidad de firmar, digamos, todo lo que es la ejecución de trabajo, digamos, que para asesorar a la empresa en la parte de higiene y seguridad. Llevar el liderazgo, llamémosle, de toda la gestión de higiene y seguridad. El técnico tiene la posibilidad de, o el rol de trabajar y colaborar en la gestión con el licenciado de higiene y seguridad. Puede firmar según el alcance algunas cosas no. Por ejemplo, lo que recuerdo del técnico en higiene y seguridad es que puede certificar instalaciones de incendios, por ejemplo, pero no puede certificar, digamos, la gestión de una empresa. No puede asesorar a una empresa. Puede hacerlo en trabajo o en conjunto con el licenciado, trabajar en equipo de esa manera. Pero el que va a terminar firmando y va a tener una responsabilidad civil y penal por esa gestión es el licenciado, en ese caso. No sé si me expliqué ahí, Juan. La mayoría, digamos, de las responsabilidades del técnico es colaborar en la gestión del licenciado en higiene y seguridad. Perfecto, gracias. Buenísimo, si no hay más preguntas. Bueno, yo creo que les dejé a todos mi correo, mis mails, las chicas lo tienen por cualquier cosa, si quedó alguna duda me pueden preguntar por privado, porque por ahí alguno no se anima a consultar, pero Sí. estoy a disposición de ustedes, así que siéntanse libres y tranquilos de eso. ¿Bien? Buenísimo. Bueno, Bueno, muchísimas gracias de vuelta a todo el MNR de la Escuela Superior de Sanidad por invitarme y darme esta posibilidad, digamos, de contar mi experiencia y transmitir por ahí. Yo soy muy agradecido, digamos, a la Escuela Superior de Sanidad, a la educación pública, porque realmente si nos interesamos y nos formamos, da un muy buen nivel, digamos, académico. ¿Bien? Muchas gracias. buenísimo, Nico. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes.